Bienvenidos a su podcast Buscando la Clave. El día de hoy pues nos verán en un nuevo escenario. Lamentablemente pues las condiciones nos están condicionando. Nosotros, no sé si algunos lo saben, pero somos de Sonora y la verdad es que hace un calorón endemoniado aquí. Un pinche calorón. Y pues realmente han visto que hemos pasado a dos escenarios y pues ese es el motivo del porqué. Y creo que era pues un poquito necesario tal vez como que explicarlo, ¿no? Así que... Yo creo que es un cambio bueno. Me parece que está bueno este escenario nuevo. Pues mientras no haga calor, güey. Yo creo que todo es bueno, güey. Pero bueno. El tema de hoy va a ser el ser, güey. ¿El ser? Creo que por ahí hemos tenido como que un ligero intento de hablar de esto, pero como que no fue mucho de nuestro agrado. Pero ahorita queremos tocar un poquito el ser desde el punto de vista o desde el lado pandémico, güey. O sea, ¿cómo ha esto de la pandemia apoyado quizás o ayudado a que el ser sea algo que está en la boca de todos, ¿no? Por así decirlo. Claro que sí. Sí, primero vamos a tocar, yo creo que lo que es el ser y la identidad de manera general. Yo creo que no nos vamos a escapar de hablar de la identidad porque van muy de la mano, ¿no? Y claro, yo creo que deberíamos de intentar... Yo sé que es enfocado a la pandemia, pero igual tratar de construir un poco la identidad. Porque, bueno, identidad viene de idem, ¿no? Es la etimología de la palabra. Idem, et idem. Así dice, lo mismo de lo mismo. Que significa, pues, como que le pone un carácter mágico a la identidad. Como que hay algo que te sigue haciendo lo mismo, ¿no? O sea, si le preguntan a Aristóteles, diría... oye, Aristóteles, ¿qué es el ser? No, pues el ser es inmanente y subyace. O sea, sí, Aristóteles, pero déjate de mamadas, pues, ¿dónde está el ser? Pues, no, pues es que... O sea, Aristóteles, ¿dónde está el ser? No, pues es que subyace. Es la sustancia que te hace Oscar. La sustancia que te hace Héctor. Y eso de sustancia y de identidad, de que siempre es lo mismo, como que te da un carácter... cuasi religioso. Bueno, o sea, voy a usar una palabrita filosófica. Vamos a intentar no tampoco ser tan técnicos con los conceptos filosóficos, porque no es un podcast per se de filosofía, sino vamos a buscar la clave en la identidad y el ser, ¿no? A través por lo que ha pasado por la pandemia, pero bueno, le brinda un carácter cuasi religioso, ya he dicho, casi mágico o metafísico es la palabra que quiero usar aquí de filosofía, que es más allá de lo físico. ¿Y por qué uso la palabra metafísica? Porque la ciencia es la que sí se cuestiona acerca de la física del ser, acerca de qué somos, ¿no? Te brinda toda una taxonomía biológica así de que somos mamíferos, vertebrados, somos parientes de lo mínimo del primate mínimo, somos homo sapiens, por ahí te llena de taxonomías tu cuerpo y te da respuestas acerca de qué eres, ¿no? Incluso hasta género, ¿no? Hombre, mujer, claro. Pero realmente Heidegger es el que da un giro copernicano en el sentido de que te dice, ¿sabes qué? La pregunta no es qué soy, sino quién soy. Yo creo que vale la pena que vamos a abordar este tema en un sentido de quiénes somos todos nosotros, pero qué nos ha hecho ser esta pandemia. O sea, cómo identificar quiénes somos a través de lo que ha sucedido a todos nosotros, porque nos ha afectado como individuos y como sociedad, nos ha afectado mucho la pandemia. Entonces, claro, el encierro, vamos a estudiar un poco acerca de lo que ha hecho el encierro para nuestra identidad. Entonces... Y fíjate que ahorita que tocas la identidad, güey, también me gustaría explicar un poco la diferencia entre el materialismo ontológico, ¿no? Por ejemplo, pues la ontología, que es lo que estudia los entes, y que hay una distinción entre ente e identidad, güey. Porque creo que como que es un concepto que como que se mezcla, ¿no? Como que no está bien definido. Entonces, pues un ente claramente no es lo mismo que una identidad. Un ente es todo lo que puede ser cosificado, ¿no? Por ejemplo, esta mesa, este micrófono, esta camisa, o sea, todas esas cosas son entes. La playa, o incluso los conceptos, ¿no? Cualquier tipo de concepto, o sea, todo lo que no sea el hombre, vaya, ¿no? Entonces, a través del hombre, que es la identidad, es como podemos darle una cosificación a algo, ¿no? Sin el hombre, sin el ser, no puede haber un ente. O sea, siempre depende del ser.
Hay una relación, ¿no? Entre el ser y el ente ahí. Como que el ser hacia el ente, ¿no? El ser hacia el ente, güey. Pero fíjate que modernamente, como que un ente, mucha gente cree que es algo místico, güey, ¿no? O sea, una deidad incluso. Como que no está muy bien definido este concepto y quería tocarlo para que se pudiera entender bien. Además porque es importante saberlo si nos vamos a meter en materialismo de Heidegger o de Sartre. Entonces, pues es un poquito... Es diferente este concepto. Y fíjate que ahorita tocando el tema, güey, de el ser pandémico, se complementa mucho con esta filosofía de Heidegger, ¿no? Porque la pandemia representa muerte, güey. O sea, una muerte social, ¿no? Una muerte social, una muerte, incluso una muerte per se, güey. Porque la pandemia está relacionada, pues, a la muerte. Ha habido muchísimas pérdidas, güey. Es verdad. Ha habido pérdidas no solamente físicas, ¿no? De seres queridos, sino también pérdidas de vidas anteriores, por ejemplo, del trabajo, güey. Hay gente que se quedó sin trabajo siendo que tenía 20, 15 años en la empresa, güey. Entonces, claramente que es un duelo cabroncísimo. Es algo que tienes que sobrellevar. Y como que ese mismo sobrellevar ha hecho que mucha gente se vaya despertando, ¿no? Como que hay un despertar colectivo, güey. Entonces, esto es precisamente lo que nos hace la soledad, fíjate. O sea, la soledad, estar pensando, tener tiempo para pensar, nos ha dado como que esta noción del ser, güey. ¿Sabes? O sea, esto se ve en en este libro de Nietzsche, ¿cómo se llama, güey? De Zaratustra. En el Zaratustra, pues la premisa en sí del Zaratustra es dejar todo, o sea, absolutamente todo. En el libro en sí, el monje, me parece eso, el chamán, no recuerdo, Zaratustra se va... Sí, Zaratustra es el nombre del monje, ¿no? Así habló Zaratustra, se llama. Ajá. Entonces él se aleja completamente de la sociedad, güey. Se va... O sea, una cueva, no, como una cueva, un bosque, algo así, güey. Un monte, algo por el estilo. Sí. Pero se va a conocerse a sí mismo. Entonces, o sea, todo este pedo de la pandemia que nos ha dado tanto tiempo, o sea, nos ha hecho como que conocernos a nosotros mismos, güey. Sí, como que este encierro de repente te hace cuestionarte sobre quién soy en el mundo, ¿no? Es que no me acuerdo en qué podcast había dicho que nosotros somos la relación que tenemos con los demás en un sentido de que, por ejemplo, si estuviéramos solos en el mundo, ¿qué seríamos? ¿O quiénes seríamos? O es lo que creo que en la presión social lo toqué. Que necesitas a un otro que te titule o te reconozca, te valide. Entonces, porque si no hay otras personas en el mundo, tú dirías, pues yo soy doctor, yo soy médico, soy ingeniero, soy lo que quieras. Pues si no hay otros con quien rebotar tus ideas, tú puedes hacer lo que tú quieras, pues. Claro. Pero es a través de los otros que nosotros tenemos validación y podemos saber quiénes somos. Porque hay otras personas que nos dicen, hoy soy ingeniero. Ah, no, pues si eres ingeniero, ¿no? Te titulaste por la universidad tal, tienes tu título y los que nos validaron son los maestros, pues también, ¿no? Pero si tú estás en un encierro y estás solo en el mundo, o como es Zaratustra, pues que se fue solo a un lugar, a un monte, ¿quién eres? Pues, ¿quién te valida o quién te dice que eres? O cómo puedes ser... Es que está complicado, pues. O sea, porque nosotros nos hacemos a través de lo que somos con las relaciones con las personas y con los entes también. Sí, o sea, un hombre es lo que hicieron de él, ¿no? Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Sí, exactamente. Pues las condiciones nos hacen... Es una frase de Sartre esa, que dice... Nosotros vivimos arrojados al mundo y lo que las condiciones nos hacen de nosotros es lo que somos, pues. Y después de lo que nos hicieron... Nosotros lo pensamos y decimos, ¿sabes qué? Pues voy a hacer algo con eso que lo que me hicieron, que es el ser para sí. Es un proyecto que está eyectado hacia el futuro, dice Heidegger. Y esa es una idea que toma Sartre de Heidegger, aunque no quería entrar tampoco tan en materia tan rápido, pero lo que quiero decir es que este encierro... Y conecto la idea que dijiste acerca de que los trabajos son muy volátiles ahora, ¿no? Claro. Eso es muy importante porque antes tú decías quién eres, ¿no? Pues soy el ingeniero que lleva 30 años en tal planta. O soy el doctor que lleva ejerciendo tantos años en el IMSS o lo que fuera, el seguro donde sea. Y ahora ya no, pues, porque ahora los trabajos ¿cuánto duran? 3, 4, 5 años. De hecho, creo que hay una gráfica de ahí de Estados Unidos, de Wall Street, por ahí, que te dice... Que los trabajos duran como 0.8 años. La temporalidad. La temporalidad de los trabajos, porque está habiendo mucha liquidez en los trabajos. Entonces, ¿quién eres? Si siempre estás cambiando de trabajo, ya no puedes decir soy el ingeniero de, soy el doctor de. Entonces, como que no hay algo
inestable a qué agarrarnos. Y si todo el mundo es volátil y todo está cambiando y no sabemos qué es el mundo, entonces ¿cómo sabemos qué somos nosotros, pues? Claro, güey. No hay estabilidad en el mundo, y yo creo que esta desestabilidad en el mundo ha hecho que intentemos... O sea, como el mundo es inestable, carece de sentido. Porque no tenemos algo de qué situarnos, de dónde agarrarnos. Y si todo el mundo carece de sentido... Necesitamos darle un sentido. Necesitamos no solo darle un sentido a nosotros, sino que buscar el sentido dentro de nosotros. Si el mundo no tiene sentido, pues lo único que nos queda es... Pues estoy en un encierro, tengo que buscar el sentido entre mí mismo. Entonces por ahí empieza, yo creo, la cuestión por el ser, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que... Bueno, esta cuestión por el ser es complicada. De hecho, por ahí... Estaba leyendo el libro de las apariciones de los rituales de Byung-Chul Han. Uh-huh. Y decía que por este tipo de situaciones es que se ha popularizado mucho que la gente se ponga tatuajes. Okay. Porque los tatuajes representan una significante, ¿no? Pero normalmente los tatuajes a veces tienen significado, pero no siempre. Entonces son significantes sin significado. Y en pos de encontrarle un sentido a mí, me estoy poniendo tatuajes para significar algo. Entonces... Okay. O sea, intentamos dar un sentido casi a fuerzas, ¿no? Sí, queremos como que a huevo querer ponerle sentido cuando el mundo carece de sentido. El absurdismo. Güey. El absurdismo. Y en pos de querer ser especiales y únicos, se hace una sociedad atomizada. Atomizada en el sentido de que es un cuerpo grande, pero está dividido por cada una de sus partes, pues. Entonces es una sociedad muy distante, muy distante, muy separada entre sí. Este mundo de lo digital que conecta, entre comillas, conecta a todo el mundo, lo globaliza, hace que haya un crecimiento vertical, en el sentido de que todo es accesible y todos somos, no hay umbrales, pues. Uh-huh. Entonces se hace una... ¿Cómo explicarlo? La cultura se distingue por los lugares. Tú sabes que tú vas a India y pues allá tienen cultura de India. Pero si todo está globalizado y todos somos uno, porque todo está digitalizado y todo está al alcance, pues. Uh-huh. Entonces, es una identidad homogénea, pues. No sabemos quién es el ajeno, no sabemos quién es el externo, porque no hay lugares, pues. Todo es lo mismo. Y es donde se coarta, donde tienes que estar buscando tu identidad dentro de ti mismo, pues. Porque... si el mundo no tiene identidad, entonces tienes que buscarla dentro de ti. Claro. Y yo creo que este es un debate de la cuestión por el ser que viene desde antes. Yo creo que desde Tales de Mileto, por allá, Parmenides, desde los 500 antes de Cristo. Y yo creo que va a estar un poco complicado tratar de resolverlo ahorita. Va a estar algo denso porque... Pero fíjate qué tanto ha cambiado, güey, la perspectiva del ser, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita con la pandemia ha hecho muchísimo más líquido el mundo, güey. Como diría Bauman. Porque claramente, como ahorita mencionaste, güey, me dio curiosidad empezar a desglosar este concepto. Sobre los trabajos, la temporalidad de los trabajos, que ahora son volátiles, ¿no? Muy volátiles. O sea, obviamente antes, pues tú te casabas con una empresa y te quedabas con esa empresa, güey. Como ya lo mencioné en el otro podcast pasado. Uh-huh. Pero ahora no, güey. O sea, solamente... sí, por el simple hecho de que la gente... como que intenta buscar ese sentido continuamente, güey. Sí. Y ahora, no. O sea, yo me quiero cambiar de trabajo, me quiero cambiar de ciudad. O sea, necesito algo que no sea estable, güey. Fíjate. O sea, ellos mismos no quieren la estabilidad. Y ahora que esa estabilidad se destruye sin que nosotros podamos hacer algo al respecto, está muy cabrón, güey. O sea, ha hecho muchísimo más líquido el mundo, güey. Líquido, ¿cómo sentido de que todo está movible? De que todo es inestable, güey. Que todo está movible, que todo lo puedes cambiar, que eres posibilidad prácticamente, güey. Entonces, una de las cuestiones también, fíjate, que nos privaba del ser es burnout, diría también Byung-Chul Han en uno de sus libros que se llama La psicopolítica. Él menciona, güey, que pues en la sociedad del burnout, o sea, el cansancio, nos ha hecho que pues realmente siempre estemos inmediatos, güey. O sea, pura inmediatez siempre. Entonces, como siempre pensando en el trabajo, pensando en el futuro, güey. Pensando en esto, pensando en aquello. Si tienes hijos, pensando en los hijos, pensando en qué patrimonio vas a dejar. O sea, había como que una estipulación bien cabrona, güey. Y de repente llegó la pandemia y todo, güey. Todo se perdió, güey.
O sea, todo se fue a la mierda, güey. Y esto que dices de los trabajos, güey, qué importante es. Porque fíjate cómo nos condenan nuestros padres, ¿no? En algún momento cuando dicen... Yo creo que es un sello distintivo de que siempre vamos a hablar, ¿no? Sí, de los padres, güey. No pueden faltar en el podcast, güey. Ajá, sí. Bueno, pero... cuando te preguntan que estás ahí por tus 16, 17 años, la adolescencia, que te dicen... Oye, ¿y qué quieres ser? ¿No? Y a la bestia, güey, cómo ¿no? nos condiciona el ser en cuestión laboral capitalizable, perdón. Porque todo es capitalismo, pues, ¿no? Todo es presión para producir, diría, pues, otra vez Byung-Chul Han. Todo es en función de la utilidad que sea. Entonces, cuando te preguntan ¿qué quieres ser? No, pues, o sea, yo quiero ser lo que quiera, pues, no, yo soy Barbie Girl, no, yo quiero ser, no, o sea, pero o sea, yo quiero estudiar alguna cosa, pues, pero que es muy diferente. ¿Por qué no te preguntan qué quieres estudiar? No, te dicen qué quieres ser. Y entonces, por ahí que... O sea, que casi te o sea, te imponen a que lo que tu profesión, eso es lo que eres, güey. Ándale. O sea, te lo imponen, ¿no? Si tú eres ingeniero, tú eres ingeniero. Eso es lo que eres. Solamente es lo que puedes define. hacer eso. Tú no puedes ser músico, no puedes ser artista. Tienes que ser ingeniero. ¿Y quién te hizo ingeniero para empezar, no? Los profesores, pues, la educación, la escuela. Un agente externo. Ajá. Pero verás, quería tocar este tema de además, ¿no? De que sí es cierto, pues los padres, la presión que te ponen para ser alguien. Pero además, como cuando entras a la escuela te mierdiza, ¿no? O sea, es un tema kantiano ese, te enajena. ¿no? O sea, te enajena, pero... O sea, como que te hace una herramienta la escuela. En el sentido de que tú entras a la escuela y tú sales sabiendo lo mismo que todos tus compañeros. Por ejemplo, la primaria, secundaria, prepa. Ok, Simón. Tú sabes lo mismo que tus compañeros. Y hay un número que te califica como herramienta que te dice... este es muy eficiente para matemáticas porque sacó 10. No, pues este sacó 8, pues no es tan eficiente. Sacó 5, no es eficiente como herramienta para resolver problemas matemáticos. Entonces, en este sentido, la escuela como que te serializa. Te saca a serie, te hace igual que los demás o intenta hacerte igual que los demás. Y en ese sentido se pierde mucho de la identidad. Claro. La escuela como que te desidentiza. Es que la escuela hace entes, güey. Cosifica, güey. Cosifica al ser. Entonces, no es nada fuera de lo común perderse en esta cuestión del ser, porque ya la escuela viene quitándote la cuestión por el ser desde antes. Y no solamente la escuela, güey. O sea, como bien mencionas con los padres, güey, nos confunden en estos conceptos del ser, güey. Porque tú, ¿qué quieres ser, no? O sea, ya te están poniendo, o sea, un dispositivo, güey. Te dispone, sí. Te dispone, güey. Entonces tú te quedas cuando empiezas a ver realmente qué es el ser y empiezas a investigar sobre esto y dices, José, ¿qué chingados es el ser, güey? Yo pensaba, toda mi vida pensé otra cosa, güey. Yo pensé que un ente era un dios, o sea. Ándale. Sí, es muy común. Y cuando se refieren a un ente, es un espíritu, un fantasma. Sí, güey, ándale. Un ente, güey. Un ente maligno y puras de esas. Pero sí, güey. O sea, en los trabajos, tú sabes que tú tienes un número de empleado, güey. Tienes un registro. No, y es tu identificación. Y es tu identificación, güey. O sea, fíjate cómo nos hacen robots, güey. O sea, nos hacen humanos vacíos, sin alma, solamente utilitarios, pragmáticos, para poder generar más y más y más capital, güey. Somos sociedad robótica, güey. Así, estamos hechos para producir. Claro, güey. Entonces, o sea, todos estos conceptos no nos queremos meter mucho tampoco en capitalismo y todo ese rollo. No, pero realmente nomás queremos expresar por qué es que se ha privatizado este pedo del ser, güey. Sí. O sea, no sé, tal vez se ha ocultado inclusive. No lo sé, güey. Pero nos ha afectado muchísimo. Entonces, con todo esto de que se perdió muchísimo todo este capital, que separó mucha producción, que separaron muchos trabajos, que te diste cuenta realmente que el trabajo no era tu vida, que no eras tú el trabajo. O sea, no era parte de ti. Y lo que pasa es que la gente incorpora el trabajo a sí mismo, güey. Ok. Lo hace parte de sí. Claro, güey. O sea, hace parte de sí mismo. Entonces, de hecho, hay también un concepto de Byung, otra vez, güey. Por ahí entra que por qué nos dicen el capital humano, ¿no? Porque nos estamos explotados para presión para producir, todo es en utilidad. De hecho, sí, güey. O sea, ahora ya no se utiliza la biopolítica, como diría Foucault. O sea, ahora es la psicopolítica. Porque con base a la psicología, a nosotros ya no nos venden cosas, güey. Ya nos venden cosas materiales. Nos venden emociones, güey. Experiencias. Eso es un negocio súper rentable, güey. Entonces, nosotros, para tener esas experiencias, nos autoexplotamos, güey. O sea, nosotros decidimos autoexplotarnos por la empresa.
cuando somos completamente reemplazables. Ya lo hemos tocado. Entonces, decidimos autoexplotarnos creyendo que somos libres de nuestra propia autoexplotación, güey. O sea, yo estoy eligiendo explotarme cuando en realidad... Yo estoy eligiendo explotarme, güey, cuando en realidad estoy siendo... me enajeno por un concepto que creo que es lo que quiero. O sea, yo creo que es viajar. Estoy siendo manipulado psicológicamente, o sea, psicopolíticamente, para yo tener esa experiencia, esa emoción. O sea, y realmente no hay nunca libertad, güey. Y esto también obviamente que ha hecho que pues se pierda el ser. Sí, en realidad, pues, o sea, cuando te explotas por una empresa y duras trabajando tantos años por la empresa, llegas al futuro y dices, güey, ¿quién soy? O mejor dicho, ¿he sido quien he querido ser? ¿O soy ahora lo que había planeado ser? O sea, por ahí hay que tratar de cuestionarse por ser para no llegar y a un futuro y decir, a la madre, pues, ¿qué he hecho con mi vida, no? Y yo creo que es muy problemático esta cuestión por el ser, porque vivimos en una generación, se me parece a mí, muy diferente en cuestiones tecnológicas y también de identidad con relación a, por ejemplo, los boomers, ¿no? Somos muy diferentes los millennials y la generación que sigue, que es creo que la Z. Entonces, en ese sentido, tú no puedes preguntarle a un boomer o a una generación arriba, oye, pues, o sea, ¿qué hago? O sea, que la vida está muy difícil y la madre. Entonces, tú no puedes llegar y preguntarle eso a los boomers porque ellos están a decir, deja de llorar y ponte a trabajar. Sí, güey. Oye, sí, pero ¿en qué trabajo? Pues, o sea, y no hay trabajos. Y el trabajo que agarre paga miserablemente. No puedo ni costearme mi vida con el trabajo que están pagando. Entonces, esta cuestión por el ser es muy difícil porque no tenemos de dónde apalancarnos. Porque el ser que eran antes es muy diferente al ser de ahora. Y tiene mucho que ver la pandemia, pues, a raíz de esto. Y fíjate que realmente no hay alguien que nos valide en cuestión del ser, güey. Solamente nos validan en cuestión del capital, en cuestión de la utilidad que podamos dar, de lo que sirves güey. para la empresa. Realmente, o sea, no hay nadie que nos pueda validar para ser. Realmente, güey. O sea, subjetivamente, no hay nadie que nos pueda validar emocionalmente. O sea, es muy complicado, güey. Bueno, claramente, ¿no? Un psicólogo o alguna terapia que puedas llevar, pero la mayoría de la gente no lo hace, güey. Entonces, es muy complejo esta onda. Y si te fijas, o sea, toda la gente que pensó que su trabajo era su vida, güey. Y cuando los liquidaron con nada, güey. O sea, les dieron prácticamente, o sea, una patada, güey. ¿Y dónde está la vida? Pues, o sea, perdiste toda la vida, te autoexplotaste para nada, güey. Sí, está muy cabrón, güey. Y luego, imagínate... Yo sé que el ser y la identidad pues son cosas diferentes, ¿no? Pero imagínate, estás estudiando no, pues imagínate, te cambias de trabajo, güey, varias veces. ¿Qué van a pensar los que te van a contratar? O que estás haciendo entrevista para otro trabajo. No, tiene problemas de identidad, ¿no? O que te cambias de carrera después de 2 meses, 2 semestres. Es inestable. Eres inestable emocionalmente y tienes problemas de identidad. O que te divorcias. No, pues es que este güey no sabe lo que quiere. Tiene problemas de identidad. Entonces es una sociedad muy volátil ahorita en la que cualquier cosa te lo atribuyen a problemas de identidad. La desinformación es absoluta hoy en día, güey. Definitivamente. O sea, ya no se validan las emociones, güey. Como bien mencionamos, pues, o sea, de hecho, al contrario, se desvalorizan las emociones. Si tú te cambias de carrera, tal vez es porque simplemente te diste cuenta que no te gustaba, güey. O tomaste la decisión con base a lo que tus padres te presionaron a hacer. Entonces te diste cuenta que no era ahí. ¿Y por qué vas a ser inestable, güey? Y si lo eres inestable, ¿cuál es el problema? A lo mejor es tu parte de ser, güey, ¿no? Ser inestable o buscar pasiones en diferentes lugares. Exactamente, güey. Y qué bueno que tocas esto de las pasiones, güey. Fíjate. También la pandemia, cómo nos ha hecho redescubrir pasiones, güey. Ajá. Que obviamente todo este pedo del burnout, del cansancio, de la autoexplotación, nos quitó toda esta pasión, toda esta magia, güey, de nuestras propias pasiones. O sea, por ejemplo... Tal vez una persona que le gusta la música, que le gusta hacer música, escribir y demás, el arte en general, pues simplemente no tenía tiempo para hacerlo, güey. Y este tiempo que utilizó cuando se quedó sin trabajo, cuando se quedó parado por la pandemia, lo que sea, lo utilizó para eso. Y eso también ha ayudado a que podamos preguntarnos más por el ser, güey. Que nos entendamos un poquito más quiénes somos. Por ejemplo, en mi caso, bueno, nosotros no nos tocó
afortunadamente quizás que tuviéramos este problema, ¿no? De quedarnos sin trabajo o que nos hubieran parado y demás. Pero al final de cuentas, pues la pandemia nos ha afectado de una u otra manera, güey. Porque pues cerraron toda la recreatividad social y demás. Entonces, claramente que nos la hemos llevado la mayor parte del tiempo encerrados, güey. Y qué malo, güey, que tengamos que recurrir a algo malo para descubrir nuestras pasiones, güey. No, tenemos que... nos tienen que encerrar para realmente ponerme a leer y saber que me gusta leer. No sabía que... Si no hubiera... O llegado... Sí. O por ejemplo nosotros, pues, ¿no? Que por culpa de la pandemia nos pusimos a estudiar y empezamos a armar este pedo, podcast, wey. ¿no? Sí, imagínate. Sí, ahora, wey. y eso tiene que ver con un concepto de Kant, de Sapere Auди, que lo usa en su ensayo de respuesta a la pregunta de qué es la ilustración. Okay. Entonces, él dice que está en aquel entonces, ¿no? Que la ilustración, que estábamos que éramos infantes intelectuales. O no lo dice así, él dice que teníamos la minoría de edad intelectual. Pero a mí me gusta decirlo infantes intelectuales. Porque dice que no tenemos conciencia todavía, que nos falta desarrollar el intelecto. Porque nos da miedo afrontar nuestra propia vida. Como también por ahí tomó el concepto Kierkegaard, ¿no? Sobre el vértigo de la libertad. Entonces dice que cuando nos da miedo pensar, dice Kant, que tenemos que tener cuidado. Porque si a nosotros nos da miedo afrontar nuestra vida, nuestras pasiones, lo que nos gusta, va a haber a alguien que sí se haga cargo de nosotros. Y en este caso va a ser pues la publicidad, ¿no? Los medios o un maestro. Una persona. Las personas. Por ejemplo, un maestro que te dice, no pienses, tú toma apuntas del pizarrón. Tú no preguntes, tú apunta del pizarrón. Un soldado que tú no pienses, actúa. Un lavado cerebral. Un lavado cerebral. O en el trabajo que te dicen, mira, tú no vienes a pensar, tú vienes a que hagas esto y que produzcas y lo hagas lo más rápido que puedas. Entonces, en ese sentido, estamos alienados también, ¿no? Por el trabajo, por los medios, por la publicidad. Y entonces, por eso dice Kant que hasta que no lleguemos, que dejemos de ser infantes intelectuales, no vamos a poder saber quiénes somos. Y hay que recordar que infantes viene del griego phonos. Fantes viene de phonos, que es voz, e in se usa para negar o para interiorizar. Entonces, infante es el que no tiene voz. Entonces, si somos infantes intelectuales, no tenemos voz intelectual, no somos nadie. Pues, o sea, no tenemos voz ni voto. No podemos cuestionarnos por el ser, no podemos responder por el ser, porque si somos infantes intelectuales no tenemos voz para poder decir soy esta persona. Porque hay alguien más que está llevando mi vida y alguien más que me está haciendo ser lo que él quiera que sea. Claro, güey. O sea, aquí entra esta cuestión de el legado ontológico, güey. O sea, realmente nosotros, como dices, no somos infantes mentales. Vamos a suponer que cuando nosotros nacemos, cuando no tenemos voz ni voto, no tenemos conciencia, güey. Entonces, somos completamente, pues, manipulables, ¿no? Entonces, realmente somos constructos de legado ontológico que quieren hacer nuestros padres, nuestros maestros, nuestras personas allegadas a nosotros, porque, pues, no tenemos una decisión per se, güey. O sea, nosotros cuando estamos pequeños no vamos a decidir tal cual. No. No quiero estudiar, quiero ser esto. O sea, quiero tatuarme, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro. Siempre tenemos pues una restricción. ¿Y por qué legado ontológico? Porque no somos. Y eso es lo que estamos comentando ahorita. Pues que se desconceptualiza realmente lo que es el ente, el ser y demás. Y todo se mezcla y se hace una confusión cabroncísima. Entonces, el legado ontológico, porque hacen lo que quieren con nosotros, güey. Exactamente. O sea, nos cosifican tú tienes que ser esto. O sea, si yo soy doctor, tú tienes que ser doctor. Si yo soy ingeniero, tú tienes que ser ingeniero. Entonces, no tenemos una decisión, güey. Y es muy difícil salir de ello. Por eso es que ha faltado tanto la cuestión por el ser a lo largo del tiempo, güey. Pues sobre todo en estas cuestiones de pandemia, ¿no? Que como estamos en cuarentena y tenemos que estar solos, pues llegamos a tener ideas bien que contrastan mucho con lo demás. En el sentido de pensado, güey. Por lo que pues, ya pensábamos, ajá. En lo que creemos que todo lo que estamos absorbiendo es lo real porque no tenemos con quién rebotar ideas. Entonces, eso es lo que hace la sociedad atomizada también. Que hace que haya puras dicotomías en el sentido de que todo lo que yo crea que estoy consumiendo en internet es lo correcto. Claro, güey. La desinformación absoluta. Desinformación absoluta. Es muy, muy peligrosa, güey. O sea, siempre es una de las premisas importantísimas de este podcast, güey. No se crean todo lo que leen en el internet, por favor.
O sea, realmente busquen fuentes, busquen información externa, hagan algo por realmente entender el concepto, güey. Yo creo que, y sí, ya valdría la pena entrar en materia de acerca de qué es el ser, ¿no? Solamente antes, güey, fíjate cómo se cayó el sistema tan cabronamente, güey. O sea, no nomás el sistema de los trabajos, del capital, de todo ese rollo, güey, sino el sistema en sí, güey. Porque ahorita, con la pandemia, con todos los niños que no están yendo a la escuela y que necesitan estar en casa y todo ese rollo, o sea, que los padres realmente ahorita son full time, güey. Hasta los mismos padres que representan para el niño el sistema se derrumbaron, güey. O sea, los mismos padres no saben quiénes son, güey. Es verdad. Y ellos son los que tenían, se supone, eran como que los docentes, los maestros, los absolutos que ellos eran, güey. O sea, eran pues el modelo a seguir de sus hijos, por así decirlo. Y ahorita están, o sea, ¿quién soy? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo le hago, güey? Y fíjate, o sea, qué difícil, güey. Qué difícil para el padre, pues, sobrellevar este pedo, güey. O sea, es muy, muy complicado. La figura fuerte, por así decirlo, pues se está derrumbando, güey. Está cabrón, güey. Cómo tiró todo el sistema estipulado a esta pandemia, güey. Sí, la pandemia nos vino a mover todo, ¿no? Totalmente. Como dije al principio, no hay nada estable. Entonces, ¿de qué nos agarramos? Pues intentamos agarrarnos de nosotros mismos. Y esto hace como estamos buscando el sentido dentro de nosotros, en nuestro interior, hace una sociedad muy, muy narcisista. Uh-huh. En el sentido de que yo creo que yo soy todo lo que quiero ser o me gustaría... O sea, tengo que buscar el sentido dentro de mí mismo y esto afecta mucho. Y me he dado cuenta por la sociedad, por lo que he visto, uh-huh, que afecta mucho las conclusiones de el cierre de los rituales, como diría Byung-Chul Han, uh-huh, en el sentido de que no queremos concluir cosas. Por ejemplo, lees un libro, vas a la mitad y dices, ya no lo quiero terminar. Uh-huh. O estás pintando algo, no quieres terminar la pintura. O sobre todo, estás en una relación y no la terminas. Lo que haces, y que esta palabra se inventó hace poco, le haces ghosting. Ghosting. En el sentido de que no le dejas de contestar porque tienes miedo de terminar la relación. Tienes miedo de cerrar el ritual. ¿Por qué? Es una pregunta que me llegó a la mente. ¿Por qué nunca nos hemos puesto a analizar por qué nunca cerramos los rituales? Y es por eso, porque como somos narcisistas, en el momento en que terminamos el objeto deja de depender de nosotros. Mientras yo estoy usando el objeto, mientras yo lo estoy leyendo, el libro depende de mí para terminarlo. Uh-huh. Mientras yo estoy pintando, la pintura depende de mí para que yo la termine. Y entonces todo esto tiene que ver en cómo la pandemia nos ha hecho interiorizarnos, y el interiorizarnos nos ha hecho narcisistas, y el narcisista nos ha hecho tener estos problemas con nuestras relaciones. Sí, güey. O sea, aquí entra el concepto del ser y el ente. Pues, o sea, no estamos materializando el ente. Por ejemplo, con la pintura no la estamos terminando de cosificar. El libro no lo estamos terminando de leer, de aprender. Uh-huh. Y fíjate que sí, güey. A pesar de esto, yo también creo que... sí, es cierto que la pandemia nos ha hecho como que más egocéntricos, güey. Más egoístas. Más egoístas, sobre todo. Pero yo creo que no es algo completamente malo, güey. De hecho, incluso diría que es algo bueno, güey. Porque también nos está ayudando a un problema muy, muy cabrón y muy intrínseco de la sociedad. Es el no saber decir que no, güey. Ah, es verdad. O sea, nos está haciendo un poquito más egoístas en ese aspecto de que estamos pensando por nosotros, güey. Es que también hay que aclarar entre egoísmo y narcisismo, ¿no? Claro, es muy diferente. No, sí, es muy completamente diferente. O sea, completamente de acuerdo con que nos ha hecho más narcisistas, güey. Y también esto va derivado de que tengamos tantas cosas que queremos hacer como que al mismo tiempo. De lo mismo, güey, que estábamos viviendo una sociedad completamente inmediata. Y ahorita con tanto acceso a información y con tanto tiempo, güey, es como que no sabemos cómo diferir el tiempo, güey. O sea, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer todo al mismo tiempo y al final terminamos haciendo nada. Nada, no, sí. Entonces, es derivado claramente de eso, güey, de todo el estilo de vida que hemos llevado. Pero sí, definitivamente nos ha hecho más narcisistas y más egoístas. Y repito, pues yo creo que eso es algo relativamente bueno. Claramente si lo sabes canalizar, ¿no? Porque también una de las cosas que nos ha hecho la pandemia es más conscientes, güey. Y si podemos hacer las cosas conscientemente, yo creo que eso es un factor muy importante, güey, muy bueno. Entonces, pues entrando un poquito más a materia del ser, ya para medio concluir un poquito este tema,
Pues yo creo que la pandemia ha sido muy, muy, muy importante para esto. O sea, realmente nos ha dado más conciencia. Está haciendo un despertar colectivo. Claro que tiene sus contras también, porque está absolutizando información. O sea, todo lo que hay en internet ahorita es dogmatizado casi, güey. O sea, ese es el lado malo, que hay mucha sobreinformación y aquí, pues, recae en la desinformación. Entonces, no sé, güey, ¿tú cómo ves este pedo? O sea, ¿cómo entrarías un poquito más en materia del ser aquí? Yo creo que sí, es verdad, ¿no? Lo de la información y todo eso. Y yo creo que hay que retomar un concepto que Foucault retomó de los antiguos griegos, que es la parrestía. Que viene de pan, que es todo, y reo, que es restía, que viene de decir. Entonces yo creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Eso es claro. Parrestía, decir todo, o ser honestos con nosotros mismos, en el sentido de que cuando nosotros, por más que estemos dentro de pandemia, en cautiverio, siempre vamos a coexistir con otros seres, con otras personas, ya sea en persona, en línea, lo que sea, ¿no? Texto, audio. Texto, sí. Finalmente convivimos con otras personas. Uh-huh. Bueno, yo creo que hay que retomar un concepto de Foucault, que él mismo, de hecho, lo retomó de los antiguos griegos, que es la parresía. Par viene de pan, que significa todo. Y resía, de decir. Entonces significa decirlo todo o tener el coraje de hablar con la verdad, de decirte las cosas a ti mismo como son y no mentirte. Entonces, en ese sentido dice que para lograr esto, para lograr el dominio de sí mismo, para lograr el dominio de los otros, tienes que lograr el dominio de sí mismo. Y para lograr el dominio de sí mismo, tienes que lograr el dominio de los otros. Entonces es algo contingente, ¿no? Va de la mano. Entonces, para esto aplica la parresía. El ser capaz de pensarte y decirte las cosas de la manera correcta y tener el valor de afrontar, de decir la verdad. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo nos decimos la verdad? ¿Y cómo sabemos qué es la verdad? Aquí entra un concepto de Darío Stanschreider, que dice acerca del narrativismo, acerca de que somos las historias que nos contamos, pero también las historias que nos cuentan las demás personas. ¿Por qué tengo que meter a las otras personas? O sea, yo lo interpreto así como que somos seres narrativos, ¿no? Seres de historias, pues, ¿no? ¿Y por qué es necesaria la historia de los demás? Porque, bueno, muchas veces las historias de los demás nos complementan. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, nosotros no nos damos cuenta que nacimos, pero hay alguien que nos dice, tú naciste así, ya está. Y dices, sí, cierto, nací. O la muerte, también, ¿por qué nos damos cuenta que nos vamos a morir? No es que la experimentemos la muerte como tal, sino que... posteriori. Sino que vemos a otros morirse y dices, pues es cierto, la historia de la muerte del otro me hace saber que en mi historia va a haber una muerte. Entonces, con la historia de los demás, complementamos nuestra historia. En ese sentido, entra una narrativismo acerca de lo que somos. Una dialéctica narrativa. Una dialéctica narrativa, y en esto entra la parresía que decía Foucault, en el sentido de que tenemos que ser completamente honestos en la historia que nos contamos a nosotros mismos de nosotros. Sí, o sea, definitivamente somos seres narrativos, güey. O sea, es como leer un libro. O sea, estamos leyendo un concepto, una narrativa de alguien más, y pues estamos aprendiendo de ello, güey. Exactamente. Y definitivamente, güey. Aunque fíjate que no sé si estoy mal, pero es un poquito similar al amo y el esclavo, ¿no? Esto de para dominarte a ti mismo, para dominar a alguien más. Y luego viceversa, ¿no? Pues que es el poder, ¿no? Finalmente, entonces. Oye, qué cabrón Hegel, ¿no? O sea, este concepto entra para todo, güey. Pero... Y Hegel tenía un concepto para también, ¿no? Para el ser y para los entes. Decía el ser en sí. Sí. Ahí entra en la fenomenología del espíritu. Muy complicado. La verdad es que muy complicado, pero lo voy a explicar con otro filósofo que retoma el concepto, que es Sartre. Él combina el ser en sí de Hegel y lo pone con el Dasein, que es el ser para sí, con el de Heidegger, y los junta. Creo que esto nunca se dice explícitamente, pero bueno, yo lo interpreto de esa manera. Porque el ser en sí de Sartre dice que somos lo que hemos sido. Bueno, es una antonomía que dice él. Dice, soy lo que no soy y no soy lo que soy. ¿Por qué no soy lo que soy? Porque lo que no soy es el pasado, lo que ya pasó. Sin embargo, como es una historia que sigue siendo parte de mí, lo sigo siendo. Entonces, ya no lo soy, pero lo soy.
Y después viene el Dasein, es el futuro, el ser para sí, que es el eyectado, el proyectado hacia el futuro. Entonces, aquí entra el no soy lo que soy. Porque el futuro no lo soy todavía, porque todavía no ocurre. Sin embargo, lo soy porque lo que yo escojo en el futuro me va a definir a mi presente. O sea, si yo escojo estudiar ingeniería, significa que voy a hacer eso. Entonces, no lo soy, pero lo estoy siendo. Entonces, tienes que actuar para hacerlo. Ajá. Y cuando dije, yo elijo estudiar ingeniería, ahí dice Sartre que cuando uno elige, se elige a sí mismo. Uh-huh. Entonces nos elegimos desde nuestras decisiones, nos elegimos a nosotros mismos. Entonces por eso es el ser para sí, el ser proyectado al futuro. Entonces en ese sentido dice Sartre, o sea, yo me lo imagino como una bola, ¿no? Cuando me preguntan ¿quién eres? ¿O qué eres? Diría como una esfera, ¿no? Uh-huh. Porque es una línea en la que, bueno, soy, pero también soy el pasado, todo lo de atrás. Uh-huh. Pero también soy el futuro, todo lo de adelante. Y soy todas las posibles posibilidades. Entonces se va armando la bola. Pero después también soy lo que elijo, pero también soy lo que no elijo, güey. Se pone muy complejo ya con Sartre. Es la síntesis, ¿no? De Sartre, sí, que es el ser para la nada. El ser para la nada, sí, exactamente. Uh-huh. El ser y la nada. Y entonces yo elijo ser ingeniero, entonces me define que elegí ser ingeniero, pero también me define que elijo no ser doctor, que elijo no ser economista, no ser político. Y ahí es donde entra el concepto que dice que estamos condenados a ser libres, güey. Estamos condenados a ser libres, exactamente. Estamos condenados para elegir y elegirnos a nosotros en cada una de nuestras elecciones y no elecciones. Por eso es que siempre, creo que en todos los podcasts los hemos dicho, las condiciones nos condicionan. Definitivamente, güey. Somos seres de todo lo que hemos vivido y todo lo que viviremos. Todo lo que no vivimos y todo lo que no viviremos. Sí, güey, muy, muy complejo, güey. Sí. Pero sí, definitivamente, güey. O sea, pues dice él que estamos condenados a ser libres. Definitivamente tenemos condicionantes igual que nos privan de la libertad, pero al final de cuentas, si elegimos, salimos un poquito de ahí, pues tal vez podemos ser libres, ¿no? Entonces, pues está muy bueno el concepto de Sartre, güey. Es que sí, Ser y la Nada dice que cuando nosotros llegamos al mundo estamos arrojados, ¿no? Uh-huh. Sigue adoptando sigue el término. Heidegger, como que empieza con es su alumno, pues. De hecho, es como que la antítesis que es Hegel. Ándale. ¿no? Y luego empieza con la tesis que es de Heidegger y luego ya termina con su síntesis. Sartre es la síntesis, sí, ¿no? Más o menos. Ser para la nada. Ser y la nada. Pues sí, pero él dice que también venimos arrojados. Y en ese momento nosotros no sabemos nada, pues somos en blanco. Entonces nuestra libertad se manifiesta en el sentido de que volvemos a tomar razón y volvemos a donde empezamos. Por eso es la nada. Porque cuando empezamos éramos libres, porque no teníamos condicionamiento. Claro. Y o sea, somos nada, pero el nada representa posibilidad. El nada significa pues todo, ¿no? Todo. El todo es nada. Todo, nada, todo y la nada, sí, güey. Y yo creo que... Y fíjate, güey, o sea, todo esto de la pandemia, ¿cómo ha ayudado a esto, güey? Sobre las elecciones, sobre la libertad. Uh-huh. Porque pues realmente nos está descondicionando a esa privatización de la libertad, güey, fíjate. O sea, estamos teniendo pensamiento más crítico, más conscientes y estamos decidiendo ser otra cosa, güey. O sea, tal vez gente, aquí entra de nuevo el concepto, redescubrió sus pasiones y simplemente se dedicó a esas cosas, güey. O sea, como bien mencionamos, empezó a hacer este podcast, es algo que nos gusta leer, nos gusta aprender, es una de nuestras pasiones y fue un redescubrimiento de la pasión que no sabíamos, que la habíamos olvidado, ¿no? Que engloba el arte, güey. Personalmente yo siempre soy una persona que le gusta mucho el arte. O sea, me gusta la música, me gusta dibujar, me gustan todos esos conceptos. Y pues entró un nuevo concepto que es el conocimiento, la lectura, uh-huh. Que también es una manera de arte, ¿no? Porque es una manera de expresión. Entonces, hay mucha gente que también está haciendo esto, güey, y está redescubriendo pasiones y pues está como que liberándose un poquito hacia la libertad, ¿no? Válgame la redundancia. Yo creo que el encierro, más que encerrarnos, nos libera, ¿no? Porque nos está haciendo meternos dentro de nosotros para explorarnos y realmente salir al mundo que realmente queríamos, ¿no? Porque cuando estamos trabajando y tenemos la presión para producir, no hay alguien que está decidiendo por nosotros. Nosotros no elegimos. Pero cuando tú estás solo en tu
pues en la autonomía de tu casa, tú estás decidiendo y eligiendo lo que quieres. Entonces te eliges a ti mismo, como diría Sartre, retomando el tema. Claro, güey. Entonces son las cosas muy rescatables que tiene esta pandemia. Entonces, concluyendo un poco con pues, la clave aquí en el ser pandémico simplemente en el ser, que pues bueno, la pandemia ha derivado que pues nosotros nos preguntemos realmente por el ser. Por eso es que es el ser pandémico, porque nos ha hecho más conscientes y estamos despertando, en despertar colectivo. Entonces, pues realmente este concepto del ser es complicado. Ha sido complejo a través de toda la historia, pero si lo ponemos un poco más pragmático, utilitario, que nos pueda servir en este asunto de la pandemia, en este asunto de la psicosis, del miedo y de todo lo demás, se reduce en que sigamos con este paso, güey. O sea, redescubriendo pasiones, obteniendo nuevas pasiones, siendo, pues, plenos, felices con cosas que nos hagan bien, güey. Y, pues, seguir con esa onda, güey. O sea, seguir con esta libertad de elección, de decidir. No sé si estás... O sea, fíjate, todo lo que hemos perdido por la pandemia, güey. O sea, ¿qué más podríamos perder realmente, güey? Que a nosotros mismos. Que a nosotros mismos, pero no iba con eso, güey. Sino que si estás en una relación que no te hace bien, que no te llena, o sea, ¿qué más puedes perder lo que ya perdiste con la pandemia? Uno. O sea, si estás en un lugar, en un trabajo que no te gusta, ¿por qué no puedes empezar con otros? Y miles de personas se vieron obligadas a empezar con otra profesión o con otro trabajo, güey. O sea, si no te gusta la carrera que estás siguiendo, aprovecha que todo es en línea ahorita y cámbiate, güey. O sea, realmente sigue, pues, tus pasiones, güey. O sea, sigue las pasiones, sí. Sigue lo que tú eres, que eres nada, pero eres todo, güey. O sea, mientras haya vida, hay posibilidad, güey. Yo, para complementar ese concepto, la cuestión por el ser, el existencialismo es una corriente filosófica que me gusta mucho. Por lo tanto, he leído a la mayoría de los existencialistas, o al menos los más relevantes, y me he dado cuenta que la mayoría se complican mucho en la cuestión por el ser. Y como que tengo un sospecha de que como que tienen miedo de definirse. Porque definir o determinar está finir, que es finalizar, y determinar tiene terminar, que es terminar, ¿no? Darle una conclusión. Y como que han tenido miedo de concluir quiénes son. Porque les da miedo dar la finitud de su ser. Sí, es lo que estaba pensando. Sí, no quieren concluir, o sea, quieren expandir su concepto de ser, o quieren llegar a ser todo lo posible que sean antes de definirse. Entonces, quieren ser un ser infinito, quieren ser algo infinito o algo muy grande, o tienen miedo de lo pequeño que podrían llegar a ser realmente. Entonces, ya para enlazar tu tema, yo creo que al final de cuentas nunca terminamos de ser realmente. No. Y este es un concepto de aristotélico, no sé si no me acuerdo, socrático, de los socráticos, que decía que el ser es el devenir. Entonces, no es lo que somos, sino lo que estamos siendo. Entonces, si me preguntaran quién eres, pues yo no diría soy Oscar, diría estoy siendo Oscar, porque estamos siendo, güey. Sí. Estamos siendo, porque nunca terminamos de completarnos. Entonces siempre, esa es la lucha. Yo creo que si hay algo práctico que nos deja esto, es que nunca nos estanquemos en lo que creemos que somos, sino dar la lucha de seguir creciendo para que sigamos siendo más, expandamos nuestro ser hasta llegar a ser lo mejor que podamos ser. Aunque sea muy redundante, ¿no? Pero yo creo que ese sería mi concepto de ser. Excelente. Pues espero que les haya gustado. Espero que pues hayan encontrado una clave aquí con nosotros también. Claro. Y pues si les gustó, denle like, suscríbanse al canal.